Cordial y afectuoso saludo a quienes se conectan con la señal de televisión de CTV Barranquilla y su programa El Termómetro. Como siempre, es un verdadero placer estar con ustedes para analizar los grandes temas de la actualidad informativa local, regional, nacional e internacional. Hoy con un tema internacional que está generando bastante expectativa en la opinión pública a escala global. Una vez definidas las candidaturas de Donald Trump como el candidato republicano a la presidencia de los Estados Unidos y también del presidente Joe Biden, pareciera que el escenario ahora entra en un nuevo ring de retadores y de personas capaces de acudir al reto y al llamado, principalmente porque Donald Trump ha retado literalmente a Joe Biden a un debate. En su discurso del Estado de la Unión, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, mencionó indirectamente a Donald Trump y recientemente acaba de decir que no va a haber posibilidades de debate. La pregunta entonces en el aire es, ¿el expresidente Donald Trump reta a debate al actual presidente de los Estados Unidos, pero en las consultas en los caucus internos del Partido Republicano no acudió a los debates de los demás candidatos? Hay una fórmula que dicen algunos analistas del marketing electoral y es que el caballo ganador no se sienta a correr con los que van detrás. Es decir, el candidato que va ganando no debate, no entra en conversación con sus contendores y esto ha generado bastante polémica no solo en la teoría política, en el marketing político y electoral, sino también en la opinión pública. ¿Debe un candidato elegir quiénes son sus rivales? ¿O en el ejercicio de la democracia el diálogo debe ser una apuesta permanente? Para analizar cómo va esta carrera por la Casa Blanca, hoy tenemos un panel habitual muy importante. Desde los Estados Unidos está con nosotros el doctor Jimmy Hernández. Jimmy Hernández es abogado, especialista con una amplísima experiencia en el análisis político, ha sido secretario general del Partido Centro Democrático en Colombia, entre otras dignidades, es columnista, analista político. Doctor Jimmy Hernández, bienvenido al Termómetro y muchas gracias por estar con nosotros en CEP de Barranquilla. Muy buenas tardes, doctor Julio, muchísimas gracias por la oportunidad de poder dirigirnos a tus incontables telespectadores. Y estamos aquí para analizar la situación que se está presentando en los Estados Unidos en el torneo democrático electoral que se dirimirá en noviembre para decidir quién de los dos candidatos en este momento, ya en este momento podemos hablar de que hay dos candidatos absolutamente definidos, será el próximo inquilino de la Casa Blanca. Muchas gracias, doctor Jimmy Hernández, por estar con nosotros. Y vamos a entrar en materia con usted antes de presentar a nuestros siguientes panelistas. Desde esta óptica, la pregunta crucial aquí es, ¿qué pasará con Nikki Haley en el caso del Partido Republicano? ¿Será naturalmente la fórmula vicepresidencial de Donald Trump? ¿O este es un criterio que no necesariamente determine quién será el compañero de fórmula del ex vicepresidente, del expresidente de la República, del expresidente de los Estados Unidos? Hay una amplia baraja de candidatos a ser el vicepresidente de la fórmula de el ya candidato presidencial del Partido Republicano Donald Trump. La exgobernadora Nikki Haley, por supuesto, es una de las que forma parte de esa baraja. Pero eso no quiere decir de que ella que ella tenga la primera opción. Hay también la gobernadora de Arizona también
está en esa baraja de candidatas y pues hay un número de personalidades del Partido Republicano que también están dentro de ese grupo de personas que podrían ser el compañero de fórmula del candidato presidencial Donald Trump, de manera que eso no está definido. Ahora bien, también dependerá eso de cómo actúe, de los siguientes pasos que dé Nikki Haley. Nikki Haley estuvo hasta último momento tratando de conseguir el mayor número de electores para así electores para así salir elegir, ella pensando en el caso de que Trump quedara inhabilitado para ser candidato presidencial. Y hay una parte muy importante del Partido Republicano que está disgustado con esa posición de Nikki Haley, de manera que ella no tiene todas las posibilidades para ser la fórmula presidencial de Donald Trump, inclusive porque dentro de lo que podríamos llamar el trumpismo duro, no cae muy bien esa posibilidad de que ella sea la fórmula como candidata vicepresidencial. De manera que habrá que esperar el desarrollo de los próximos meses para ver cómo el mismo Trump define quién será su compañero o compañera a la vicepresidencia de los Estados Unidos. Inclusive el mismo ex vicepresidente Mike Pence está dentro de esa baraja de candidatos, porque además pues se aprecia mucho el trabajo que él hizo siendo vicepresidente, inclusive con la posibilidad de que él fuera candidato presidencial en esta oportunidad, pero él yo creo que sabiamente decidió esperar otra oportunidad y es probable que también esté dentro de esa baraja de candidatos a ser el compañero de fórmula de Donald Trump. Un compañero de fórmula que sin duda va a reforzar la aspiración del expresidente Donald Trump. Generalmente la figura de los vicepresidentes se reconocen como coequiperos en el ejercicio electoral y principalmente en la campaña presidencial. No está muy claro todavía quién va a ocupar esa silla, pero lo cierto es que el expresidente Donald Trump ha tenido una victoria contundente, aplastante. No han fallado las encuestas y los estudios de opinión. El caucus los caucus del Partido Republicano fueron demostrando de estado en estado la amplia favorabilidad del expresidente Donald Trump. Y aquí tengo una pregunta, doctor Jimmy Hernández. ¿Esta popularidad del presidente Donald Trump le permite cohesionar las bases, la militancia del partido y decantar por ese voto duro de los republicanos? ¿Tiene un margen de maniobra el expresidente Donald Trump para atraer electores de otros sectores, inclusive para utilizar en el argot beisbolero que usted domina muy bien, metérsele en el rancho a los demócratas y atraer un sector más duro que está inconforme con el manejo de la política internacional y la política nacional por parte del presidente Joe Biden? ¿O todavía hay mucha tela que cortar? Pues obviamente todavía hay mucha tela que cortar. De aquí a noviembre, pues hay mucho trecho y en política, pues no está, nunca dicho la última palabra. Pero yo sí creo que en este momento hay una buena parte del electorado de los Estados Unidos que está decantándose por el candidato Donald Trump en este momento. Así lo señalan las encuestas. De manera que no veo la posibilidad de que Trump por lo pronto vaya a tener un rezago en las encuestas. Lo que sí creo es que a pesar de que hay alguna inconformidad, algún sector muy pequeño del Partido Republicano con las posiciones de Donald Trump, eso yo creo que se irá arreglando, porque no veo cómo ese sector del Partido Republicano vaya a optar por una candidatura presidencial distinta, sobre todo tratándose de un presidente
con el que hay mucha resistencia en los Estados Unidos por la política, básicamente por la política migratoria y por el hecho de la edad y de la notable y evidente, parece que inhabilidad personal, que inclusive ha llevado hasta el punto de que se cuestione la capacidad del presidente para gobernar, del presidente Biden para gobernar. En el reciente discurso, el presidente Biden muy hábilmente, no sé si eso lo dijo o lo tenía preparado, pero muy hábilmente dijo que a él lo cuestionaban cuando, por la primera vez que iba a ser senador de los Estados Unidos, le cuestionaban el hecho de que era un senador muy joven porque tenía 29 años de edad y ahora que tiene 78 o 79 años, lo están cuestionando porque está muy viejo. Yo creo que esa fue una muy hábil presentación del presidente Biden. Pero, sin embargo, hay muchos cuestionamientos en relación con la capacidad del presidente para gobernar a este país. Lo que sí creo yo, veo yo en conversaciones con otras personas que también tienen conocimiento de la situación política en los Estados Unidos, es la falta de liderazgo. Porque dos personas muy mayores, Trump está en los 77, 78 años y Biden está acercándose a los 80, 78, 79 años también, pero no aparece ningún liderazgo importante menor de 50 años o menor de 60 años siquiera. Eso es una situación muy grave y es una situación que creo que aqueja al mundo entero. No hay líderes que estén apareciendo para que se produzca la renovación, el relevo tan necesario en las democracias. Con respecto a la situación de Trump, ya para terminar y para definir, creo que todas las fisuras y todas las dificultades que pudiera haber en el Partido Republicano, creo que se van a resolver. Y sí, en este momento Trump está captando buena parte de los electores demócratas. Eso se vio en las cifras que obtuvo Trump para las votaciones que se produjeron para los representantes del Partido Republicano, los electores del Partido Republicano, para definir quiénes iban a ser los electores de cada uno de los estados. Y eso, por el sistema de participación democrática en los Estados Unidos, se produce porque muchos demócratas se inscribieron para poder votar por el candidato republicano. En otras palabras, los electores que quisieran votar por el Partido Republicano tenían que inscribirse como miembros del Partido Republicano. Eso lo pueden hacer en diferentes estados. Esa inscripción debe hacerse de una manera diferente. Puede hacerse en líneas o puede hacerse personalmente, pero con la sola presencia del elector, inclusive en el puesto electoral, con 29 días de anticipación en algunos estados, con 15 días o 20 días, o en línea en otros estados, el demócrata o el elector demócrata podía hacerse miembro del Partido Republicano y podía votar por cualquiera de los candidatos del Partido Republicano. En este caso, todos esos electores demócratas estaban inclinándose por Donald Trump, lo cual quiere decir que sí, efectivamente, Trump está captando una parte importante del electorado demócrata. Si esto ocurre y el expresidente Donald Trump se le está metiendo en el rancho a el Partido Demócrata, las elecciones van a estar bastante reñidas. Y decimos esto porque los Estados Unidos está viviendo un proceso de polarización muy alto. Los líderes carismáticos tienden a generar amores y odios. Difícilmente se le puede ser indiferente a un líder que despierta tantas pasiones en el caso de Donald Trump. Y como muy bien lo estaba diciendo el doctor Jimmy Hernández en su análisis, el presidente Joe Biden ha destacado sus fortalezas como orador y comunicador en el reciente discurso del Estado de la Unión, en el que inclusive se notó que él
señor presidente de la Cámara de Representantes se ha puesto de pie para aplaudir alguna de las intervenciones del presidente Joe Biden, sobre todo aquella en la que manifestó que la política frente a Israel no es un asunto partidista, que es un asunto de Estado, y la posición que ha tenido los Estados Unidos frente al conflicto en Gaza está en sus términos más allá de las preferencias ideológicas o de las militancias de orden político. Lo cierto es que el presidente Joe Biden parece que empieza a tener un respiro importante, porque este discurso ha tenido bastante calado en la opinión pública y se le ha visto sonriente, ya no tan frágil como en algunas ocasiones muchos medios quisieron mostrarlo, y esa forma empática de conectar, diciendo que él llegó a ese recinto de la Cámara de Representantes siendo muy joven y que ahora se le acusa de ser viejo, pero a pesar de eso, él es un joven o un viejo que sabe hacer las cosas. ¿Cómo ve este discurso del presidente Joe Biden? ¿Sí logrará contener al sector más progresista del Partido Demócrata, que exige un trato diferente a lo que está pasando en Gaza? Porque sabemos que ese sector progresista de los demócratas difícilmente se irá a votar por Donald Trump. Sí, no hay duda de que no van a votar por Donald Trump. El sector, por decirlo así, progresista, o más a la izquierda del Partido Demócrata, es un sector que podríamos llamar socialista. Lo que pasa es que en Estados Unidos las corrientes socialistas más radicales no tienen ninguna oportunidad, a menos que estén dentro de un partido mucho más importante como el Partido Demócrata. Entonces, ese sector no va a votar, de ninguna manera va a votar por Donald Trump. Y hay sectores de la sociedad de los Estados Unidos que no van a votar por Donald Trump. De eso no queda ninguna duda. Pero como lo dije antes en mi intervención, falta mucho trecho en una campaña todavía de más de 6 meses. Todavía pueden pasar muchas cosas. Y obviamente lo que está sucediendo tanto en Gaza como lo que está sucediendo en Ucrania van a ser temas determinantes en el curso de la campaña electoral, porque las posiciones que hay son distintas en ese aspecto. Y hay muchos sectores de los Estados Unidos que ya están pidiendo que Estados Unidos deje de acompañar a Israel. Pues lo acompañará, pero por la ferocidad con la que se ha hecho esta intervención en Gaza, pues hay muchos sectores que no están de acuerdo con que continúe esa operación en Gaza, y están pidiéndole que Estados Unidos intervenga más decididamente para que se pare esa intervención, esa guerra que ya es una guerra con más de 30.000 muertos en Gaza. Entonces, ahí hay un manejo complicado que va a ser determinante sobre el curso de la campaña. El otro tema es el de Ucrania. Pues, hay una situación muy difícil para Ucrania en este momento, muy difícil en el curso de la guerra, y hay una inquietud sobre la reunión que acaba de tener el expresidente Donald Trump y el candidato presidencial del Partido Republicano, Donald Trump. Acaba de tener una entrevista inusual para un candidato presidencial con un jefe de Estado, con un presidente de una nación como Hungría. El presidente Orbán de Hungría acaba de reunirse en la residencia de Donald Trump en la Florida, en Palm Beach. Esa reunión es inusual, porque usted no se va a reunir con un presidente que es una personalidad muy importante para hablar de cómo le pega a la bolita de golf, o de cuál es su averaje en golf. Pues obviamente que tuvieron que hablar de cosas de mucha más trascendencia,
Y la única causa de mucha más trascendencia es la situación de la guerra en Ucrania y la situación de Europa y la situación de la OTAN, porque recordemos que Orbán fue un presidente que estuvo en desacuerdo tanto con la ayuda de la OTAN a Ucrania como con el ingreso de Suecia y Finlandia a la OTAN. De manera que habrá que ver, pues yo creo que se sabrá en algún momento, no sé si ahora o dentro de 3 meses o dentro de 6 meses, se sabrá cuál fue el motivo de la conversación entre Donald Trump y Orbán. Creo que, dicho lo anterior, creo que faltan muchas cosas por decidirse y creo que esos dos conflictos serán definitivos, serán determinantes para el curso de la campaña y cada uno de los candidatos tendrá que tener el mayor tacto y el mayor cuidado para manejar esos temas, porque creo que el tema económico está superado, que era uno de los temas que gravitaba sobre la sociedad americana. Ya lo acaba de decir la directora de la Reserva Federal, la señora Yellen, pues que el aterrizaje de la posible recesión en los Estados Unidos había sido muy suave, lo cual quiere decir que se está produciendo una recuperación. Yo creo que nunca hubo realmente una recesión. Hubo de pronto algunos indicadores señalaban que había algunos problemas en la economía de Estados Unidos, pero lo que sí podemos decir es que en el caso del desempleo, que es un marcador muy importante, esta nunca estuvo allá nunca estuvo más allá del 3%, lo cual quiere decir que es una situación casi que de pleno empleo. Ese marcador determina cuál es el resultado de la economía de los Estados Unidos, más allá de que el año pasado creo que creció al 2% y de que nunca estuvo por debajo del 1%. Esos son los temas más importantes de la campaña presidencial, la economía y los dos conflictos que hay en este momento. Obviamente, también será muy importante el de las relaciones de Estados Unidos con la China, que es una potencia que está en este momento emulando con los Estados Unidos y que está tratando de que Estados Unidos le dé su sitio en la geopolítica mundial. Muchísimas gracias, doctor Jimmy Hernández, por estar con nosotros hoy en el termómetro por CTV Barranquilla. Muchísimas gracias, Julio. Muchísimas gracias por esta participación y un saludo a la doctora Tatiana y a la doctora Jennifer. Espero que continúen con el debate y que pues aporten al entendimiento de este tema tan importante y tan trascendental. Lo hemos visto. El expresidente Donald Trump ha recibido en su residencia en Mar-a-Lago al líder húngaro Viktor Orbán. Una reunión que ha trascendido en los medios de comunicación es de tipo estrictamente social, ha dicho el portavoz de Donald Trump, y es una reunión en la cual han acudido inclusive a un concierto de rock el día viernes anterior. Sin embargo, esto ha provocado una reacción muy importante porque se trata de un jefe de Estado que ha sido cuestionado por algunos sectores demócratas quienes manifiestan que es un autócrata de la derecha en Hungría. Sin embargo, bajo esta perspectiva, Viktor Orbán ha sostenido una reunión amistosa, ha dicho oficialmente que tenía la intención de reunirse con un amigo suyo. Y esto me recuerda a un suceso que se dio en Colombia hace unos años, cuando el entonces candidato Mauricio Macri fue recibido en la Casa de Nariño por el expresidente Juan Manuel Santos en tiempos del gobierno de Cristina Fernández. Esta reunión y este recibimiento de Mauricio Macri en el Palacio de Nariño
provocó un movimiento telúrico en las relaciones binacionales, sobre todo cuando se trata de un jefe de Estado reuniéndose con su amigo que aspira y que en efecto fue quien ganó las elecciones en ese momento en Argentina, convirtiéndose en el presidente de los argentinos. ¿De qué hablaron Donald Trump y Víctor Orbán? Pues lo sabrán ellos, pero de que fue una agenda social no hay ninguna duda, porque el expresidente Donald Trump no tiene en este momento funciones como jefe de Estado. A partir de este momento, sube la temperatura en el termómetro. Se incorporan a esta conversación desde Miami, en los Estados Unidos, Tati Enríquez. Tati Enríquez es comunicadora social y periodista, relacionista pública, reconocida lobista, asesora de medios, de marketing, de comunicación y, por supuesto, frecuente panelista en este programa. Además, es directora del programa de radio El Despertador por la emisora Oasis Radio del grupo Salem en el sur de la Florida. Doctora Tati, bienvenida al termómetro y cuéntenos de una vez cómo está la temperatura política en los Estados Unidos. Muy buenas noches, doctor Enríquez, a nuestros panelistas, un saludo muy cordial y por supuesto la temperatura aquí en el estado de la Florida está pues a su máxima expresión, pues ya se ventila que las proyecciones obviamente que el presidente Joe Biden va hacia pues a conquistar esa nominación en las primarias demócratas para las elecciones presidenciales de noviembre 5. ¿Y por qué digo que se postula o que se pronostica? Porque todavía hay un hombre muy importante vivo y latiendo su corazón en esas primarias demócratas que pues dieron mucho de qué hablar el supermartes y se trata de Jason Palmer. Él es un empresario que ganó en el territorio de Samoa Americana, que es un territorio que no está adscrito a Estados Unidos, está en el Pacífico Sur, pero que dio la sorpresa de haber ganado en el supermartes pues el tema de las primarias demócratas. Se llevó 6 delegados, 51 votos sobre 40 que tuvo el presidente Joe Biden, un pronóstico que él lo sabía muy bien, pero que dijo que eso era una bobería. Así que ahí está este hombre latiendo todavía y que está dando su batalla, que me parece honorable en este momento con respecto a el camino de las primarias demócratas. Así que ahí tenemos a ese hombre y, por supuesto, sin lugar a dudas, va a quedar el presidente Joe Biden. Aquí no hay que especular mucho. Él es el hombre que va a quedar, pero ahí tenemos a Jason Palmer, empresario, dando una buena batalla. ¿Cómo sube más la temperatura aquí en el sur de la Florida? Bueno, usted hizo una pregunta muy interesante y yo la quiero recoger y es sobre esos nombres que se barajan para la vicepresidencia del expresidente Donald Trump, candidato único republicano después de que ganara pues en su mayoría los delegados de la convención o de la participación republicana y el hecho de que Nikki Haley, gobernadora de California, se haya retirado de la contienda. 3 nombres quiero yo poner aquí en la palestra, haciendo pues, como usted lo dijo una vez, que si me servía la bolita de cristal, pero no es eso, sino que realmente quiero dejar 3 nombres para que vayamos analizando un poquito estos nombres posibles que podrían estar acompañando al expresidente Donald Trump si gana, por supuesto, el 5 de noviembre en la Casa Blanca para el año 2024. El primer nombre que quiero poner, que lo tengo en duda, pero que sí está en la mesa, es el de Nikki Haley, exgobernadora de Carolina del Sur, ex candidata en las primarias republicanas. ¿Y por qué está y por qué lo tengo en duda? Creo que es la única mujer que podría estar en este momento con todas las credenciales posibles para ocupar esa silla vicepresidencial. ¿Por qué lo dudo? Porque si ella se hubiera retirado con tiempo, ella hubiera tenido un poco más de posibilidades de llegar
o de estar un poco más cerca del expresidente Donald Trump. Al llegar a ese punto tan álgido después del supermartes, pues me parece un poco peligroso, pero ahí le dejo el nombre. El segundo nombre que le voy a poner es Vivek Ramaswamy. Vivek Ramaswamy es un ex candidato también en las primarias republicanas, un joven empresario farmacéutico que línea muchísimo su pensamiento con el expresidente Donald Trump. Ya él tuvo un pequeño acercamiento, un corto acercamiento con él, y me parece que por el hecho de ser afroamericano y estar muy alineado a las políticas y los pensamientos de Donald Trump, podría ser un hombre interesante para poner en la mesa y una baraja importante para el expresidente Donald Trump. Y por último, no menos importante, sino que el de mayor consideración para mí, él es el gobernador de Texas, Greg Abbott, quien comparte y quien ha dicho en múltiples ocasiones el expresidente Donald Trump que tienen un lineal pensamiento contra la migración ilegal. Es el gobernador de Texas. Así que ese nombre de Greg Abbott para mí es el más importante. Y cuando Donald Trump, el expresidente Donald Trump, estuvo en ese territorio, le hizo un guiño de ojo. Así que pienso que por ahí puede estar la situación. Otra cosa que está subiendo mucho la temperatura acá en todo lo que tiene que ver con este tema del presidente Donald Trump, y es que están 5 candidatos, posibles 5 candidatos en esa papeleta electoral. Por supuesto, el presidente actual de los Estados Unidos, Joe Biden, el expresidente Donald Trump, que ya ganó esa nominación republicana, pero sigue en una carrera para adquirir más delegados, y 3 nombres independientes. Y aquí hay un nombre que a mí me llama muchísimo la atención y que me da mucha lástima que esté por debajito de la altura del nombre, que el apellido que lo acompaña. Y es Kennedy Jr., sobrino del expresidente JF Kennedy. Es un hombre que se presentó como demócrata, cambió luego a independiente y está dando una batalla importante en la papeleta para presentarse independiente para las elecciones del 5 de noviembre. Otro nombre que le tengo aquí, doctor Julio, y a todos nuestros teleaudiencia ahí en CTV Barranquilla a través del termómetro, es Cornel West, profesor de Yale, también profesor de Harvard, y que se destaca porque ha sido gran contrincante de Barack Obama. Nunca estuvo de acuerdo con sus políticas y aún así lo ha criticado. Por ahí al ladito va, por supuesto, el presidente Joe Biden. Y por último, Jill Stein, que se ha postulado ya varias veces en el 2012 y en el 2016 por el Partido Verde, y son los nombres que posiblemente podrían estar llegando el 5 de noviembre para poner ahí su carta para la presidencia y para llegar a la silla más importante de los Estados Unidos, la silla gubernamental en la Casa Blanca. Temperatura entonces que tiene el rancho ardiendo. El rancho ardiendo es una expresión muy beisbolística, sobre todo beisbolera, cuando están las bases llenas y hay un potencial bateador en el home esperando una buena bola para despacharla al fondo del jardín o sacarla del parque. Y utilizamos esta analogía con el béisbol, que por supuesto es el segundo deporte más importante en los Estados Unidos, porque efectivamente la reunión del expresidente Donald Trump con Víctor Orbán en su residencia en Mar-a-Lago, en Palm Beach, West Palm Beach, ha generado todavía una tormenta política. A partir de este momento sigue subiendo la temperatura en el termómetro y se incorpora a esta conversación desde la hermosa Caracas, Jennifer Barreto Leiva. La doctora Jennifer Barreto Leiva es abogada, periodista, columnista, presentadora de radio y de televisión, analista político internacional,
con una amplísima experiencia y es directora de la plataforma digital Política en Faldas, por supuesto, panelista habitual en el termómetro. Doctora Jennifer Barreto Leiva, ¿cómo está el termómetro político en los Estados Unidos y qué nos puede comentar de estos resultados que ya tienen a Donald Trump como el candidato oficial, a pesar de que no ha sido proclamado aún, del Partido Republicano? Esta es una elección que a medida que transcurre el tiempo se va poniendo más apasionante, más interesante. De un mínimo de 1.215 delegados, él llega a reunir 1.241 en un tiempo récord, haciendo la carrera cada vez más sólida hacia la Casa Blanca. Ha sido muy interesante cómo ha sabido sobrellevar los obstáculos y a medida que han querido debilitarlo más, él por el contrario se fortalece. En esta carrera presidencial hay un par de cosas que me llaman muchísimo la atención. En esta oportunidad, el Partido Republicano le relega al presidente Donald Trump que llegue adelante y que lleve la carrera presidencial él solo. Realmente no se ha hecho un trabajo de base, como si se hiciera en las elecciones pasadas, donde se estaban eligiendo gobernadores, alcaldes, representantes ante el Senado, etcétera. ¿Y a qué me refiero con esto? Una de las cosas con las que más hicieron movimiento, y lo digo con propiedad porque pertenezco además al Republican Hispanic National Assembly, que es lo que reúne a los latinos republicanos de los Estados Unidos, se buscó mucho apelar al voto hispano porque somos la primera fuerza racial en este momento en los Estados Unidos. Se trata de ir al voto hispano buscando además quitarle ese electorado al Partido Demócrata. El Partido Demócrata sí ha hecho ese trabajo de base en estas elecciones y por eso es que se ha sostenido dentro de toda la debilidad que tiene Joe Biden como político, se ha sostenido como un candidato a la reelección, que por cierto, él escoge a Kamala Harris para la reelección, el mismo equipo de trabajo, un equipo de trabajo que ha sido fracasado y que ha tenido una de las administraciones más desastrosas que ha tenido en los Estados Unidos. Dentro de delegar la responsabilidad a Donald Trump, que tenga toda la fuerza y todo el empuje de las elecciones, está ocurriendo un fenómeno bastante nuevo en la política y este fenómeno se llama Swings Latinos Vote, que no es otra cosa que la fuerza que tiene el voto hispano para mover de ideología política y cambiar, darle fuerza a un determinado candidato. Se trata de hacer esto en la elección pasada, se habla de un red wave o ola roja, donde se trata de enamorar al electorado hispano para que vote por el Partido Republicano. No se llega a lograr esa ola roja. Y en esta oportunidad, aunque el electorado hispano está bastante comprometido con la reelección del presidente Donald Trump y se mantienen en su intención de voto, en la ideología política también, no se ha hecho realmente ese trabajo de dato. En cuanto a las propuestas de vicepresidente, la opción que suena más fuerte es Vivek Ramaswamy, no solamente porque ellos hicieron mucho clic políticamente hablando, sino que hay un factor que muchos republicanos les da miedo mencionar. Donald Trump siempre fue pro aborto toda su vida. Cuando él está en la carrera presidencial en este primer término, él se da cuenta de la importancia del voto católico, del voto cristiano, del voto religioso, y le dicen que para que tenga una estrategia más inteligente, él empieza a hablar de la vida, empieza a hablar de Dios y empieza a tornarse un poco más hacia el voto religioso. Él hace esto y es el empuje final que lo lleva a él a la Casa Blanca. En esta oportunidad, el círculo cercano a él lo que está diciendo es que él va a buscar una persona que se encargue del tema del aborto. Él no quiere lidiar con este tema. Él ha sido muy inteligente evadiendo la conversación del aborto. Y lo que se está hablando del entorno cercano es de que él va a buscar un compañero de fórmula que sea la persona que cargue con esa responsabilidad para él evitar tener que lidiar con esto directamente. Se presenta muy interesante esta futura elección y aquí en esta elección en particular tenemos los hispanos un papel muy particular, muy protagonista, diría yo,
porque, como decía, somos la primera fuerza racial del país y según los estudios que se han hecho al respecto, ya para el año 2026 somos nosotros los que vamos a definir la ideología política de todo el país. Entonces va a ser muy interesante lo que se esté dando y el comportamiento del Partido Republicano con los votantes hispanos que vamos a estar definiendo el voto y somos los que hemos estado cambiando el rumbo político de los Estados Unidos hasta la fecha. Va a ser muy interesante, hay que seguir esperando. Esto va a ser como un final de infarto, diría yo, porque queda mucho todavía por generarse en cuanto a debate, en cuanto a movidas y estrategias políticas en aras de llegar a la Casa Blanca. En aras de llegar a la Casa Blanca, vemos cómo el ajedrez empieza a hacer sus movidas, candidatos que cambian el discurso, y quisiera que a partir de este momento nuestras dos panelistas analizaran un tema importante que hemos venido analizando aquí en este programa con diferentes líderes mundiales, y es la coherencia en política. El expresidente Donald Trump decidió en el debate interno del Partido Republicano no asistir a debates. No asistir a debates porque consideraba que él tenía que estar más cercano a la gente, como en efecto fue su estrategia de campaña, mientras los demás candidatos estaban debatiendo en un recinto, él hacía mítines políticos directamente con sus electores. La estrategia le funcionó, aplastó a todos sus retadores en esta contienda y, por supuesto, ahora ha dicho que reta abiertamente a un debate al presidente Joe Biden. Incoherencia en política, estrategia válida en materia electoral. No veía a los miembros de su partido con el nivel y la talla para sentarse a discutir con él, y sí reconoce en el presidente Joe Biden su rival tradicional. Doctora Tati, ¿por qué sí es bueno debatir con unos y no es bueno debatir con otros? Recordemos que en la elección presidencial en Colombia, el presidente actual, Gustavo Petro, retó permanentemente a un debate al candidato Rodolfo Hernández, quien la última semana se negó a acudir a un debate, y dicen algunos analistas que esto incidió muchísimo en la decisión del voto indeciso o el voto del centro, beneficiando al hoy presidente Gustavo Petro Urrego. ¿Es coherente decidir con quién se debe debatir? ¿Y es válida esta estrategia de retar por parte del expresidente Donald Trump al presidente Joe Biden, doctora Tati? Haga usted, doctor Julio César, porque me toca el tema de Colombia y usted sabe muy bien que estoy muy cercana a esa decisión de no haber aceptado el ex candidato presidencial Rodolfo Hernández al debate con el presidente Gustavo Petro, y lo puedo decir con toda responsabilidad y con mucho respeto. Es que el ex candidato Rodolfo Hernández no estaba listo ni preparado para ese debate, y para completar, se vino a visitar a los coterráneos aquí en los Estados Unidos, en donde pues no le fue muy bien. Dejemos ahí el punto. En todo caso, le quiero mencionar que el expresidente Donald Trump no es, y es desde mi punto de vista, no está viendo a sus contrincantes precandidatos durante la carrera de las primarias republicanas como menos. No, yo no creo eso. Yo pienso que él está muy confiado de que iba a ser el único candidato republicano para la presidencia de este año, y él lo que quería era analizar esas barajas, esas cartas, porque de hecho hay dos nombres muy interesantes, Bibi Ramaswamy y Nikki Haley. Yo pienso que no era el momento tampoco de debatir con ellos, primero por conocimiento, para saber cómo se manejaban ellos dentro de esta palestra, y segundo, porque al darle a ellos la posibilidad de un debate, le estaban dando publicidad.
a ellos, no a Trump, porque Trump no necesita publicidad. Además que Trump estaba bien enredado con tanto, pleito jurídico. Hay que recordar que tienes acusaciones de 7 leyes federales, 34 cargos en curso, en fin. No creo que era el momento para debatir con respecto a sus compañeros de partido que iban camino hacia, la presidencia, hacia la candidatura de las primarias. Ahora bien, ¿por qué reta al presidente Joe Biden? Tengo varias hipótesis aquí. Una de ellas precisamente es que bien sabemos que el presidente Joe Biden tiene una locución importante, serena, interesante y coherente. Para leer el discurso es perfecto. Donald Trump ahí tiene una desventaja. Es bastante impulsivo, se sale un poquito del libreto y eso le podría perjudicar. Más sin embargo, considero que ese debate, el retar al presidente Joe Biden en debate, es para quizás poner ciertos puntos importantísimos que a los estadounidenses nos interesa, y sobre todo si somos latinos, con respecto precisamente al discurso de la Unión, en donde se le sacaron varias mentiras al presidente Biden. Entre esos, la economía. La economía no es la mejor economía en este momento, y eso es un punto que el presidente Donald Trump le puede debatir perfectamente y le corta la cabeza al presidente Biden. 2, el tema migratorio. Está peor que nunca el tema migratorio. Biden no ha podido manejar el tema migratorio, le quedó grande, y el presidente Donald Trump tiene una experiencia y tiene un gran amigo, que es el gobernador de Texas, Greg Abbott, que le está copiando muy bien. El tercer punto que le podría estar debatiendo Trump a Joe Biden es los empleos. El presidente Joe Biden en el discurso de la Unión dijo que estábamos en el momento mejor a nivel de empleos. Eso es falso. Aquí no estamos en el mejor momento económico ni financiero en los Estados Unidos, y eso es un punto que también le debe debatir el presidente Trump y le va a quedar muy bien. Y por supuesto, la parte que tiene que ver con el manejo político, el manejo de las guerras en Israel, en Ucrania, ahí sí que le va peor al presidente Biden. Entonces, yo pienso que ese reto de querer tener al presidente Biden y Trump en un solo escenario debatiendo puntos importantes, con esos 4 se llevó a Biden por delante, porque el presidente Donald Trump sí que maneja muy bien esos temas y con bastante peso, y con, digamos que con pruebas, porque lo acompaña el pueblo estadounidense con respecto a esos puntos que acabo de mencionar. Considero que el presidente Joe Biden contestó a la ligera cuando por primera vez le dice Trump que vayan al debate, y dice inmediatamente, y luego dice que no va. Así que ahí hay una incoherencia. Nuevamente le está pegando un poquito aquí el cerebro al presidente, y con todo respeto lo digo, 81 años, estaría llegando a la presidencia casi de 85, mientras que el presidente Donald Trump tiene un poquito más de lucidez. Yo les voy a decir algo hoy a mis dos panelistas, y es que cada vez se les ve más la costura roja. Y digo esto porque cuando vi literalmente el discurso del Estado de la Unión, yo vi a un presidente empoderado, con una capacidad retórica impresionante. Y ojo con lo que voy a decir. Yo sé que es muy difícil hacer análisis político no partidista, pero me senté a ver el discurso, y cuando yo veo que se levanta el presidente de la Cámara de Representantes y que la misma Kamala Harris tenía una actitud muy complaciente, la ovación general del Parlamento se hacía sentir por la forma hasta jocosa, a pesar de que estaba leyendo un teleprompter, hacía comentarios, y esos comentarios conectaban y enganchaban. Lo cierto es que Joe Biden es un político a prueba de fuego. Y digo a prueba de fuego porque ha tenido una amplísima trayectoria, y la experiencia en política no se improvisa.
Recuerden que fue vicepresidente de los Estados Unidos. Me corregirán las dos expertas, pero yo no había conocido un vicepresidente, por lo menos en el último tiempo, que después ocupara la Casa Blanca. Creo que fue quien reemplazó al presidente Kennedy, fue el antecedente inicial de esa figura del vicepresidente que después fue presidente. Pero si Donald Trump es un gallo fino, la pelea está buena porque ese gallo con Joe Biden va a dar mucha pelea. Y recordemos, el Tati está que se abre. Me parece que le picó eso de la... Es que miren la evidencia, mírenle el rostro a nuestra querida Jennifer Barreto Leiva, que además hoy está rojita, pero no de chavismo, sino de Partido Republicano. Pero déjame decirle algo, doctor Julio César. Es que yo lo he dicho en todos los escenarios. Yo soy hincha y fan de Donald Trump. Y yo sí quiero que quede Donald Trump para las próximas elecciones y que ocupe la silla presidencial de la Casa Blanca. Pero le voy a decir por qué. Porque es que Biden ha llevado al hoyo, al hueco profundo a esta nación. El tema de la economía está pegando durísimo, durísimo. Aquí, si bien todo el mundo puede tener un empleo y pago de $15, eso no alcanza. Antes, y puedo abrir un poquitico aquí mi intimidad, antes yo podía hacer un mercado importante con $100, ahora yo me llevo 2 bolsas. O sea, eso ahí está bien complicado. Por esa razón ya yo quiero que el presidente Trump quede nuevamente. El tema de la vivienda, aquí no se puede comprar casa, no se puede rentar, las rentas están impagables con respecto a los salarios. Entonces, el nivel económico que el presidente Joe Biden ha puesto a este país ha sido muy complejo. Y el tema de las guerras, le recuerdo, doctor Julio, que como usted maneja muy bien el análisis neutral, le quiero recordar algo. Con el presidente Donald Trump, aquí no hubo guerra. Y aquí llevamos 2 guerras, la de Israel y la de Ucrania, en donde el presidente Biden ha hecho un desastre. Entonces ahí se la dejo para que a mi compañera Rosita... Está subiendo la temperatura y es que ya veo que no es solamente el hilo rojo, sino la sangre rojita que aflora. Y no estamos diciendo en ese sentido que sea imposible hacer análisis imparcial. De hecho, el análisis político, cuando es no partidista, debe orientarse hacia una postura que describa el escenario para que quien acude al análisis tenga un criterio no sesgado y pueda elegir, decidir y avanzar en una decisión. Pero lo cierto es que aquí, sin pretensiones de objetividad ni de imparcialidad, se le vio muy fuerte al presidente Joe Biden, que dice nuestra querida Jennifer Barreto Leiva desde la hermosa Caracas, quien además está de rojo hoy. De rojo, siempre republicano, mi corazón siempre va a estar a la derecha, eso no lo pueden tener en duda jamás. Yo encuentro que el presidente Donald Trump, expresidente Donald Trump, está aprovechando esto de una manera magistral. Él es un tipo muy inteligente, es un tipo brillante. Él además se hace rodear de un equipo de especialistas que son el top en sus áreas. Él se fija muy bien y recordemos que los debates quedan grabados y eso sirve muchísimo para el estudio posteriori. ¿Qué pasa? El presidente Joe Biden no solamente está bastante avanzado en edad, no solamente está teniendo ya delirios. Él empieza a nombrar gente que ya no está, gente que murió, empieza a hablar de cosas que no existen o de cosas que pasaron en la historia hace 1 década, 2 décadas, 100 años. No solamente está ese factor allí. Hay que recordar, el presidente Joe Biden es tartamudo. Cuando ocurre el debate con el expresidente Donald Trump, eso fue el chiste de ese debate y de eso se sacó muchísimo centimetraje en prensa, porque el expresidente Donald Trump lo increpaba, lo interrumpía y él se quedaba tratando de responder y no funcionaba, no se quedaba trabado. A todo esto, que eso es una parte muy importante, aunque parezca muy tonta, del tema de los debates. Pero todo esto hay que agregarle porque es imposible ocultar la realidad
Hay una crisis de migración, eso a los hispanos nos está afectando directamente porque no todos somos delincuentes, no todos vamos a los Estados Unidos a dañar, no todos ingresamos de manera ilegal. Eso ha sido un punto sumamente importante. El tema de la economía, y ese es lo que algunos llaman el impuesto invisible, la inflación que se está devorando el bolsillo de la gente. La calidad de vida ha decrecido muchísimo. Son muchas cosas, el tema de la seguridad, el tema de la Agenda 2030, que eso tampoco se le puede olvidar a la gente y ha jugado un papel fundamental. Entonces, por supuesto que a él le interesa debatir con el presidente Joe Biden porque no hay manera de defender el estado tan deplorable en el que están los Estados Unidos, que por primera vez un grupo como Hamas o otros grupos de corte terrorista han amenazado al presidente de los Estados Unidos. Nunca había ocurrido algo parecido. Y como dijo Tati muy bien, decían que Donald Trump iba a traer conflictos, iba a traer problemas, y justamente fue la administración más pacífica de los últimos tiempos. Y en esta llevamos con 2 guerras y seguimos con conflictos si lo dejan tiempo más. Entonces son muchas cosas que hacen indefendible esta administración. Ha sido desastrosa por lejos. Yo que he tenido la oportunidad de entrevistar militares veteranos, son los primeros que me dicen, nosotros en este momento no le recomendaríamos a nadie que se formara parte de las filas de las Fuerzas Armadas, porque en este momento es un momento sumamente deshonroso para nosotros. Que un militar de los Estados Unidos esté diciendo esto nos tiene que llamar a capítulo y reflexionar muchísimo. Entonces, por supuesto que, aunque suena incoherencia, yo lo estoy viendo de la manera en que él puede aprovechar la oportunidad, ridiculizar a su oponente y demostrar aún más de una manera muy visual y muy pública la fortaleza que él tiene y la debilidad que tiene su contrincante, que en este caso sería el presidente Joe Biden. El presidente Joe Biden. Ha subido la temperatura hoy en el termómetro y yo quisiera pedirle en un minuto que me respondieran esta pregunta nuestras invitadas de hoy para ir concluyendo. Ya, al parecer, toda esa intensa agenda judicial contra el presidente Donald Trump no ha tenido un efecto contrario a su aspiración, sino que lo ha repotenciado. ¿Será que se dieron cuenta de eso y se han retractado un poquito y ya los escándalos no están arreciando? ¿O ahora es que vamos a ver la actuación de todo el sistema judicial en plena campaña presidencial? Bueno, déjeme recoger algo que dejó Jennifer ahí en el tintero, y es que precisamente ayer el fiscal Robert Hur concluyó que no se justifican cargos penales con respecto a el presidente Biden soportando esto en el último examen médico mental que le hicieron al presidente Joe Biden. Sin embargo, sí le dice que certifica el fiscal que es un anciano con deficiencia de memoria y problemas serios. Entonces, para una cosa sí, pero para otra no, hay que tener mucho cuidado con eso. Con respecto a lo que usted nos está preguntando, doctor Julio César, yo considero que ahora es cuando vamos a ver ese teatro judicial contra el expresidente Donald Trump, mientras que se llega por lo menos a los 2 meses muy cercanos allá al 5 de noviembre. Recordamos, como lo dije ahorita, son 7 cargos federales que contra leyes federales y 37 cargos en curso que el presidente Donald Trump, pues, aunque lo ha manejado bien, pues algo le cae ahí al presidente, y el tema del dinero, que es exorbitante. Cada multa que le ponen a este señor es una cifra impensable. Entonces yo sí considero que sí va en aumento hasta 2 días antes de las elecciones, que yo pienso que ahí sí se lava todo el mundo la mano y mirará, porque si es el presidente, pues no creo que se vayan a querer meter en líos. Doctora Jennifer, la misma pregunta. ¿Veremos una pausa en la intensa agenda judicial contra el presidente Donald Trump? ¿O ahora es que vienen capítulos de esta serie Trump en su juicio político?
Yo creo firmemente que esto va a seguir, lo van a estirar hasta último minuto. Recordemos que la ley electoral en los Estados Unidos permite que el candidato presidencial esté en la carrera por el puesto de presidente hasta que no haya una sentencia definitiva de prisión. Hasta ese momento, una persona puede estar apostando por la presidencia de los Estados Unidos. Hasta que eso no ocurra, no se van a quedar tranquilos. Si no lo hacen, o si no lo neutralizan de forma judicial, van a intentar neutralizarlo de la forma electoral. Ya lo han estado intentando en varios estados y bueno, se echa para atrás esto, está esa pugna, pero sí, ciertamente van a intentar neutralizarlo porque no les interesa que llegue una persona a desafiar el status quo. Esa es la respuesta al gran misterio, porque esta vendetta política no interesa que Donald Trump esté de presidente nueva vez en la silla presidencial, en la Casa Blanca. Lo van a seguir intentando, veremos quién gana. Estos van a ser unos meses de infarto que nos van a tener con la atención cerquita y pendiente de cada movimiento, porque van a pasar muchísimas cosas en política. Los meses son una eternidad y falta mucho todavía para el mes de noviembre, que es cuando se van a dar estas elecciones. Muchísimas gracias, doctora Jennifer Barreto Leiva, por estar con nosotros nuevamente en el termómetro por CTV Barranquilla. Un gusto inmenso estar acá cada semana y gracias a nuestra audiencia que son tan selectos y nos sintonizan cada miércoles por aquí por CTV Barranquilla. Muchísimas gracias, doctora Jennifer Barreto Leiva. Doctora Tati Enríquez, muchísimas gracias por estar con nosotros y subirle la temperatura republicana hoy a este programa. Doctor Julio César, lo hablamos después. Muchísimas gracias a usted por la invitación y nuevamente es un placer y un gusto estar con los panelistas todos los miércoles aquí en el termómetro a través de CTV Barranquilla. Lo hemos visto. El panorama político en los Estados Unidos muestra nuevamente que la democracia goza de buena salud. Aquellos fantasmas que algunos querían invocar sobre si la democracia estaba en riesgo, se ha demostrado que ahora es que hay democracia en los Estados Unidos por el bien del mundo. Y es que la primera potencia económica mundial debe tomar la posición que siempre ha tenido, y es ser un ejemplo de los valores de la libertad, de la democracia y del respeto de las instituciones, más allá de quien ejerza el poder. Son asuntos de Estado, como bien lo dijo el presidente Joe Biden en su discurso del Estado de la Unión, su posición frente a Israel, pero que no sea solamente la posición frente a Israel el asunto de Estado, que sean los temas más sensibles a la ciudadanía y a la paz y la economía mundial los que estén siempre en la agenda de quien ocupe o mantenga su posición de liderazgo en la Casa Blanca. Si a los Estados Unidos le va bien, sin duda alguna, le irá bien al mundo. No olvidemos nunca esto. No existe yo sin nosotros. Lo mejor de todos para ti y lo mejor de ti para todos. Muchísimas gracias por estar con nosotros en el termómetro por CTV Barranquilla. Nos estamos viendo en todas partes.